Continuamos con el análisis de las cuádricas con centro y ahora nos vamos a centrar en el hiperboloide de dos hojas. En este caso hay dos términos negativos y uno positivo, ya sabemos que hay otras posibilidades, tomamos para analizar esta a modo de ejemplo. Entonces, el primer punto es si pasa por el origen de coordenadas, reemplazando 0, 0, 0 en x y z no es igual a 1, como en los casos anteriores, la superficie no pasa por el origen. Segundo punto de análisis, las simetrías, al igual que en los otros casos, se trata de cuadrado de x, cuadrado de y, cuadrado de z, por lo cual los valores opuestos de las tres variables no va a cambiar a la ecuación. Entonces, la superficie resulta simétrica con respecto a los tres ejes coordenados, que son simetrías axiales. Como son perpendiculares, se cortan en el punto que es un centro de simetría, que es el origen de coordenadas, y además cada dos ejes determinan un plano, que también es plano de simetría, XY, XZ y Z, y se trata entonces de simetrías especulares. Ahora, para las intersecciones con los ejes, vamos a tener con el eje X, la intersección se hará haciendo Y igual Z igual 0, reemplazo y va a quedar X igual a más menos A, un punto A sub 1 de coordenadas A, 0, 0, y un punto A sub 2 de coordenadas menos A, 0, 0. Ahora, cuando intentamos hallar la intersección con el eje Y, vamos a tener que hacer X igual a Z igual a 0. Entonces, reemplazando X igual a Z igual a 0, va a quedar Y cuadrado igual a menos B cuadrado. Y cuando hagamos con para buscar la intersección luego con el eje Z, también vamos a tener que anular a los términos que son positivos, uno en realidad, y lo que va a ocurrir es que nos va a quedar, como en este caso, negativo, ¿sí? Un cuadrado igualado a un número negativo. Lo cual indicaría que ni el eje Y ni el eje Z cortan a la superficie. Es decir, que esta superficie tiene únicamente dos vértices, que son los puntos de intersección con el eje X, A sub 1 y A sub 2. En el punto 4 analizamos las secciones principales. Las secciones principales, intersecciones con los planos coordenados. Si busco la intersección con el plano XY, vamos a tener Z igual a 0. Reemplazo y va a quedar X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, Z igual a 0. Se trata de una hipérbola con eje focal X situada en el plano XY, que es el horizontal. Ahora, con el plano XZ vamos a hacer Y igual a 0, va a ser entonces X cuadrado sobre A cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1 y igual a 0. Nuevamente una hipérbola de eje focal X situada en el plano XZ. Y por último, dentro de este punto, tenemos al plano YZ y para eso tenemos que hacer X igual a 0. Si hacemos X igual a 0, nos queda menos Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y como vemos, la suma de dos constantes negativas, para cada valor de Y y de Z van a quedar constantes, no pueden dar nunca 1. Esto va a significar que este plano, el YZ, no corta a la superficie. Como ya habíamos analizado, dijimos que ni el eje Y ni el eje Z cortan a la superficie y por lo tanto el plano que estos dos ejes determinan, tomándolos de a dos, tampoco corta a la superficie. Vamos a ir analizando la construcción entonces en cartón. Se complica un poco más esto. Acá entonces tenemos, se llama de dos hojas justamente porque tiene dos sectores diferenciados. Nosotros vamos a tener al eje Y, que es el que ustedes ven bien de frente, voy a sacar este, no puedo mostrar.
al eje Y bien de frente que no corta, el eje Z pasaría acá, no corta, el origen de coordenadas no es punto de la superficie. Tenemos entonces a los vértices A sub 1 y A sub 2, que son los dos vértices reales, y tenemos simetrías con respecto a los ejes, como dijimos. El plano X, que es este, tenemos una mitad que se corresponde con otra inferior en las dos hojas que tiene esto. Después tenemos en el plano YZ, que sería esta mitad se corresponde con esta. XZ, la mitad delantera con la mitad de atrás que se corresponden. En cuanto a lo que significa las secciones que encontramos, si nosotros tenemos la sección con el plano, si tenemos la sección con el plano XY, entonces serían la hipérbola que vemos así, ¿no es cierto? Acá estas de frente, ¿sí? Que están así. También así de frente, pero ya observando esta, tenemos la sección producida por XZ, y entonces tenemos nuevamente a los vértices reales A sub 1 y A sub 2. Ahora, el plano YZ pasaría acá por el medio, como vimos, entonces no hay intersección con ese plano en este caso particular. En el punto 5 de análisis tenemos las secciones producidas por planos paralelos a los planos coordenados. Tenemos, por ejemplo, un plano paralelo al plano XY, en este caso será Z igual a K. Reemplazo, ya hicimos este trabajo, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1 más k cuadrado sobre c cuadrado, común denominador, c cuadrado más k cuadrado, divido a ambos miembros por este número, x cuadrado sobre a cuadrado sobre c cuadrado, por c cuadrado más k cuadrado, menos y cuadrado sobre b cuadrado sobre c cuadrado, por c cuadrado más k cuadrado igual a 1, z igual a k. Se trata entonces de una hipérbola situada en los distintos planos, cada uno de ellos z igual a k. Los semiejes acá van a ir siendo cada vez mayores a medida que aumenta K, pero no tenemos acá ese cambio de eje focal paralelo a X o a Y, siempre van a ser paralelos a X entonces en este caso. Ahora, si nosotros hacemos la intersección con planos que sean paralelos, paralelo al YZ, por ejemplo, ya dijimos que el eje YZ no corta, pero ¿qué ocurriría si hago planos paralelos al YZ? Sería X igual a H, por ejemplo, la sustitución. No lo dije, pero si hago con planos paralelos al otro, o sea, si reemplazo Y por una constante, va a ocurrir exactamente igual a esto, ¿sí? Son hipérbolas. Ahora, este caso es distinto. Habíamos dicho que la sección principal no se daba porque nosotros no teníamos corte. Si reemplazo X igual a H, acá nos va a quedar, voy a tener H cuadrado sobre A cuadrado menos 1 es igual a Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado. Si hago el común denominador acá, va a ser Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a H cuadrado menos A cuadrado sobre A cuadrado, divido por este número, Y cuadrado sobre B cuadrado sobre A cuadrado por H cuadrado menos A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado sobre A cuadrado, H cuadrado menos A cuadrado igual a 1 y tengo X igual a H. Ahora entonces son elipses situadas en los planos X igual a H. En la medida en que H sea mayor en valor absoluto que A, las elipses van a ser reales. Si llega a ser igual a 0, entonces es directamente un punto. Y si llega a ser menor que A, no tenemos intersección. Las elipses ahí las estamos viendo de frente, entonces son las que estamos mencionando en este último punto.
Entre A y menos A, que serían los dos vértices, no tenemos intersección, o sea que planos que tengan valor de H comprendido entre esos dos vértices no van a tener intersección con la superficie. Si vemos de frente estaba la hipérbola de la sección principal, y si vamos con planos que sean paralelos a esos, también vamos a tener hipérbolas en uno y otro sentido, y siempre son hipérbolas reales. También tenemos como caso particular en este caso que nosotros tengamos que B y C sean iguales, por ejemplo. Si B es igual a C, entonces cuando cortemos con planos que son, el IZ no corta todo el tiempo, ¿sí? Pero si cortamos con planos que son paralelos al IZ, en lugar de elipses que recién mostramos, van a ser circunferencias. Se trata entonces de un hiperboloide de dos hojas de revolución. Esto se va a generar por una hipérbola que gira. Hoy giraba alrededor del eje ideal, ahora va a girar alrededor del eje focal, la hipérbola, y entonces nosotros vamos a tener generando a esa superficie de revolución. Acá tenemos entonces alrededor de este eje y así se genera. O sea, los cortes con los planos paralelos darán en este caso todas circunferencias. Comenzamos ahora el análisis de las últimas dos cuádricas, pero ya son sin centro. La primera de ellas es el paraboloide elíptico, cuya ecuación es x cuadrado sobre p más y cuadrado sobre q igual a 2z. Los puntos de análisis, como ya lo dijimos, son los mismos, así que el primer punto es si pasa por el origen de coordenadas. Reemplazando x y z por 0, en este caso sí vemos que se da una igualdad. Y esto va a significar, a diferencia de los casos anteriores, que la superficie pasa por el origen de coordenadas. Este es uno de sus puntos. El segundo punto de análisis tiene que ver con las simetrías. Ahora también tenemos un cambio. El eje que está lineal, que es z, es quien nos va a indicar, porque en x y en y no cambia, ¿no es cierto? Pero la simetría es con respecto al eje z, ¿sí? Porque son los valores opuestos de x, los de y. Pero nosotros tenemos, voy a mostrar la superficie porque es diferente el caso. La superficie es esta, ¿no es cierto? Siempre cáscara, como dijimos. Acá abajo estaría el plano x y este es el origen de coordenadas, que ahora vemos que es un punto de esta superficie. El eje x pasa acá, el eje y pasaría así bien de frente y z es el que pasa así. Entonces, los valores de x de y no cambian con los cuadrados, pero es z el que me está indicando el eje de simetría. O sea que hay simetría axial. Pero como no tengo simetría con respecto a x, con respecto a y, no va a haber un centro de simetría. Y la simetría especular van a ser aquellas que están referidas a los planos xz e yz. Xz bien de frente y z así. Entonces tenemos mitad izquierda y derecha o mitad delantera y trasera entonces de lo que es la superficie en simetría. O sea que todo lo que involucra a z refleja la simetría. La simetría axial con respecto al eje z, no hay simetría central, y las especulares son aquellas referidas a los planos coordenados que contienen al eje z, es decir, xz e yz. En el punto 3 tenemos las intersecciones con los ejes coordenados. Las intersecciones, si nosotros hacemos con los ejes, si hacemos y igual z igual 0, nos queda x igual a 0. Si hacemos x y con z igual a 0, nos queda y igual a 0. Si hacemos z igual a 0, la única opción es que valga 0 también. O sea que nosotros tenemos como único punto de intersección con los tres ejes coordenados al origen de coordenadas, que ya dijimos que es un punto de la superficie. Continuamos con el análisis. Entonces, en el punto 4 tenemos el estudio de las secciones principales, intersecciones con los planos coordenados. Con respecto al plano XY, tenemos z igual a 0. Si z es igual a 0, la única posibilidad de que se dé una igualdad
es que tanto x como y sean ceros. Y esto va a significar que el único punto de intersección entre el eje XY y la superficie es justamente el origen de coordenadas. En cuanto al plano x, z, por ejemplo, hacemos y igual a 0 en la ecuación. Y nos va a quedar x cuadrado es igual a 2p por z y igual a 0. Esta es una parábola situada en el plano xz con parámetro igual a 2p. El eje focal de esta parábola es z y el vértice es el origen de coordenadas. Lo mismo ocurre si buscamos la intersección con el plano YZ, haciendo entonces x igual a 0 en la ecuación. Va a quedar y cuadrado es igual a 2q por z, x igual a 0. 2q entonces es el parámetro, es distinta esta parábola que esta, aunque las dos comparten el hecho de que z es el eje focal y también el origen de coordenadas es el vértice en ambos casos. Continuando con el análisis, tenemos en el punto 5 planos paralelos a los planos coordenados. Vamos a tomar entonces un plano paralelo al plano XY. Ya habíamos dicho que la intersección con XY es únicamente un punto. ¿Qué pasará con planos que son paralelos? Tengo entonces z igual a k. Hago la sustitución x cuadrado sobre p más y cuadrado sobre q es igual a 2k, que pasa a ser una constante. Dividimos ambos miembros por 2k y va a quedar entonces x cuadrado sobre 2p por k más y cuadrado sobre 2q por k igual a 1, z igual a k. Tenemos entonces elipses situadas en los planos z igual a k. En la medida en que k resulte positivo estrictamente, las elipses serán reales. Si k es igual a 0, ya dijimos que es el caso del origen de coordenadas, pero si k es negativo, no hay intersección. ¿Qué significa eso? Por debajo del origen de coordenadas no hay superficie, como ya lo estuvimos viendo. En la superficie entonces, intersección con el plano XY es el origen de coordenadas. Bien de frente vemos a la parábola que es la intersección con el plano, el que está de frente, XZ. Dijimos entonces que es aquella que tiene el parámetro igual a 2p. De frente así, lo ubico así para ver, es una parábola que como vemos es distinta, tiene distinto el parámetro, aunque el vértice es el origen de coordenadas y el eje focal es z en ambos casos. Vayamos entonces a este caso, las intersecciones con planos paralelos al plano XY van a ser elipses, que serían estas entonces que uno está viendo acá. Son elipses reales cuando k es mayor que 0, se degenera en un punto que en realidad es el origen de coordenadas y por debajo, que el plano XY está acá, en la parte negativa no hay intersección entre la superficie y estos planos. Ahora consideramos la intersección con un plano que es paralelo al plano YZ con ecuación x igual a L. Si sustituyo va a quedar y cuadrado sobre q es igual a 2z menos, y ahora paso a ser constante, L cuadrado sobre P. Si sacamos aquí factor común 2 va a quedar y cuadrado es igual a 2, pasa Q multiplicando en un paso posterior, z menos L cuadrado sobre 2P, x igual a L. Se trata entonces de parábolas con la misma abertura que la de la parábola de la sección principal, porque estamos viendo que tiene el mismo parámetro. Nada más que hay un desplazamiento sobre el eje Z de esta misma parábola.
y está situada, como estamos diciendo, en los distintos planos x igual a L. Ahora, cuando yo haga la sustitución por y igual a h, pongamos otra constante, va a ocurrir exactamente lo mismo porque la estructura es parecida. Es decir, que en ese caso van a ser parábolas con la misma abertura, porque va a ser 2p el parámetro cuando pase multiplicando, y entonces vamos a tener igual a lo que ocurre en este caso, parábolas como la de la sección principal, con desplazamientos a esos planos, x igual a L o y igual a h, por ejemplo. Sobre la superficie acá la voy a poner de frente para que veamos. Esta parábola era la que produce la sección con el plano IZ. Y acá adelante vemos una con un plano paralelo, entonces, como vemos, es la misma abertura que tienen ambas parábolas, pero el desplazamiento tiene que ver con un plano que es paralelo al plano coordenado. De igual forma ocurre entonces cuando cortamos con planos que sean paralelos al XZ más adelante o más atrás, y vamos a encontrar parábolas iguales a la de la sección principal en estos casos. Tenemos también un caso particular que es cuando P y Q son iguales. Entonces, si P es igual a Q, nosotros dijimos que se tratan de, cuando hacemos cortes con planos paralelos al XY, se tratan de elipses, decíamos, y ya lo habíamos visto sobre la superficie. Pero cuando pasa que son iguales, vamos a tener x cuadrado más y cuadrado es igual a 2p entonces por k, por ejemplo, que va a ser el valor de z cuando tengo un plano que es paralelo al XY. Si observamos esto, va a ocurrir que se trata de una circunferencia situada en el plano z igual a k. Ya no son elipses y el radio es la raíz cuadrada de este valor, por supuesto siempre que k sea positivo. ¿Qué va a significar entonces? Se trata de una parábola que gira alrededor de su eje focal, que dijimos que era z. Entonces, al girar, genera un paraboloide, no es elíptico, sino paraboloide de revolución. Entonces, rotación, lo reitero, de la parábola alrededor de su eje focal. Paraboloide hiperbólico. La ecuación canónica es x cuadrado sobre p más y cuadrado sobre q igual a 2z. Analizamos entonces coordenadas del origen cumplen con la igualdad, lo cual va a significar que esta superficie pasa por el origen de coordenadas, lo tiene como uno de sus puntos. El segundo punto de análisis tiene que ver con las simetrías, al igual que en el caso anterior, todo lo que involucra a z es de simetría en el sentido de es eje de simetría, el eje z, y son, mejor dicho, planos de simetría, el xz, el iz. Es decir, que hay una simetría axial y hay dos simetrías especulares. No hay simetría central. En el punto 3 analizamos las intersecciones con los ejes coordenados. Al igual que en el caso anterior, el único punto de intersección con los ejes es el origen de coordenadas. Entonces, y ahora en el punto 4 vemos las secciones principales. Las secciones principales, entonces, cortes con los planos coordenados. Con el plano XY vamos a tener z igual a 0. Va a quedar x cuadrado sobre p menos y cuadrado sobre q es igual a 0. Quedaría. En el primer miembro, si nos fijamos, algebraicamente tenemos una diferencia de cuadrados. Si la factorizamos va a ser x sobre la raíz de p más y sobre la raíz de q, que multiplica a x sobre la raíz de p menos y sobre la raíz de q es igual a 0. Como sabemos, para que un producto sea igual a 0, uno de los factores o ambos deberán ser ceros.
Esto es, si igualamos a 0 este primero, nos va a quedar x sobre raíz de p más y sobre raíz de q igual a 0. Si despejo y va a ser igual a menos la raíz de q sobre p por x. Y tenemos, como ya dijimos, z igual a 0. Esta entonces es una recta. Resulta que la superficie contiene una recta sobre ella, una recta situada en el plano z igual a 0, es decir, en uno de los planos coordenados. Si igualamos a la otra expresión a 0, x sobre raíz de p menos y sobre raíz de q igual a 0, entonces y es igual a raíz de q sobre p va a ser por x, z igual a 0. Nuevamente, una segunda recta. Las dos rectas son secantes. Entonces tenemos a dos rectas contenidas, con lo ilimitadas que son las rectas, sobre la superficie. Bien, vamos a analizar ahora la superficie en cartón. Recordemos, como siempre, que es la cáscara de esto, como si fuera un celofán que lo recubre. Acá estaría el origen de coordenadas, único punto de intersección, dijimos, con los tres ejes. Así que tenemos al eje X, que pasaría por aquí, el eje Y de frente, el eje Z aquí, también es el único punto de intersección con el plano XY. Como decíamos, puede resultar extraño pensar que un par de rectas constituyan la intersección entre el plano coordenado y una superficie de estas que llamamos cuádricas. Lo voy a subir así, entonces aquí vemos a las dos rectas que se cortan en el origen de coordenadas, son secantes y que constituyen la intersección del plano XY, que estaría a esta altura, con la superficie. Consideremos ahora la intersección con el plano YZ, hacemos x igual a 0 en la ecuación. Y nos va a quedar y cuadrado es igual a menos 2q por z, x igual a 0. Es entonces una parábola situada en el plano YZ, es decir, con la ecuación x igual a 0. Como tiene el parámetro negativo, va a significar que el eje focal es z y la concavidad se encuentra hacia abajo para esa parábola. En la superficie sería esta que se encuentra acá, entonces acá está el vértice, concavidad hacia abajo, como estamos diciendo. En la intersección con el plano XZ hacemos y igual a 0 y nos va a quedar x cuadrado es igual a 2p por z igual a 0. Y esta nuevamente es una parábola, ahora la concavidad se encuentra hacia arriba y el eje focal vuelve a ser z. Sobre la superficie entonces sería esta que están viendo ustedes allí bien de frente, el vértice en el origen de coordenadas, concavidad hacia arriba. En cuanto a las secciones producidas por planos paralelos a los planos coordenados, podemos tener z igual a k, plano paralelo al XY. Si hago entonces allá ese reemplazo, va a quedar x cuadrado sobre p menos y cuadrado sobre q es igual a 2k. Vamos a dividir a ambos miembros por 2k y nos va a quedar x cuadrado sobre 2p por k menos y cuadrado sobre 2q por k es igual a 1, z igual a k. Se tratará entonces de hipérbolas situadas en los planos z igual a k. Cuando k resulte positivo, de forma tal que este término conserve el signo positivo, estas hipérbolas tendrán eje focal paralelo a x. Ahora, cuando k sea negativo, este término pasará a ser positivo y este negativo, con lo cual las hipérbolas tendrán, en ese caso, eje focal paralelo a y. Entre ambos tipos de parábolas con eje de hipérbolas con eje focal x, con eje focal y, nos encontramos con las dos rectas secantes que son exactamente la del plano XY, que constituyen la degeneración
de una hipérbola en esas dos rectas secantes. Aquí tenemos entonces a un plano que es paralelo al plano XY, que recordemos era el que determinaba las rectas a esta altura, ¿sí? En este plano voy a correr la superficie para ver, estamos viendo así a las dos ramas de la hipérbola entonces que constituyen la sección. Cuando lo ubico así entonces tenemos el eje focal en un sentido, pero luego cuando tenemos un plano que está por encima del XY, tenemos a las ramas de la hipérbola con otro sentido. Esto es porque cambió el eje focal. En este caso no tenemos nosotros la posibilidad de generar ningún tipo de paraboloide hiperbólico de revolución. Eso no existe. Esta superficie también recibe el nombre de silla de montar, entonces, pero no se puede generar por la revolución o rotación de ninguna superficie, de ninguna línea alrededor de sus ejes.